Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Aquí estamos, como siempre, en nuestro living para tratar los temas que nos interesan como mujeres reales. Les cuento, estoy vestida con este hermoso vestido de Mami Chula, exclusivo a mujeres en Candioti y Colón, en Santo Tomé. Les cuento, vamos a hablar de violencia de género con la subsecretaria de Políticas de Género de la provincia, vamos a hablar con la diputada Alicia Gutiérrez acerca de ley de paridad y también vamos a hablar con el diputado Jorge Gen acerca de la posibilidad de que los niños tengan un abogado, un proyecto de su autoría. Aquí en Había una vez una mujer. Bueno, aquí estamos en Había una vez una mujer. Prometimos la presencia de la subsecretaria de Políticas de Género de la provincia, que otra vez nos visita en nuestro living. Gabriela Sosa, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Un placer, como siempre. Bueno, Gaby. muchas gracias. Bueno, Gabriela, un poco queremos hacer un raconto de lo que ha sido este año. Un año muy movido para reclamar por el tema políticas de género, por el tema violencia de género. Las mujeres realmente han salido a la calle para reclamar sus derechos. Y en realidad estamos esperando que muchos de esos derechos todavía se hagan efectivos porque siguen muriendo muchas mujeres, ¿no? Inclusive estábamos hablando fuera de micrófono de esta escalada de violencia de género que termina con estos femicidios, que no sé si es que han aumentado por todas estas manifestaciones o qué, no sé qué lectura haces vos de esto. Sí, primero coincido que fue un año donde se hizo muy presente, creo que a nivel callejero y también en un reflejo a nivel de los medios de comunicación, del tema de las mujeres en general y la violencia de género o el derecho a vivir libres de violencia en particular. Le sumo a estas actividades que vos decías el Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Rosario, es decir que ya un registro de la potencia que tienen los medios de comunicación en las convocatorias por los derechos humanos y particularmente por los derechos de las mujeres. Lo habíamos tenido en el 2015, ¿no? Con el Ni Una Menos. Sí. Este año se cumple un aniversario de ese hecho, también con una movilización grande. Se genera este encuentro nacional que por primera vez, creo yo, en la historia de los encuentros tuvo tanta visibilidad mediática. Y también se dan dramáticamente algunos femicidios, particularmente el de Lucía Pérez de Mar del Plata, donde la forma, la manifestación tan salvaje de la violencia machista también potencia esta bronca de las mujeres de salir a manifestar. Creo que ahí hay una cuestión también de un proceso que ya menciona las cosas por su nombre, es decir, por lo menos en el aspecto legal. Ya tenemos un delito el que se llama femicidio cuando hay un sometimiento de una mujer, ¿no? Entonces, esa combinación de situaciones, sumado a esta militancia de que se da en el encuentro, sumado a que nosotros, particularmente la subsecretaría, rescatamos esas experiencias movilizadoras y tratamos de generar políticas que aborden la situación, me parece que han sido una combinación que ha puesto sobre la mesa el tema, ¿no? En cuanto a las políticas públicas, nosotros este año nos dimos una primer tarea que fue una decisión por la que estamos atravesando un proceso y que va a llevar un tiempo en afianzar, que es ocupar un segundo nivel de intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que tratamos de fortalecer a los estados locales, es decir, a los municipios y a las comunas, que puedan ahí, en el primer lugar donde una mujer puede ir asesorarse, a buscar algún tipo de acompañamiento, que ahí a nivel local haya un equipo. Alguien, claro. Exacto. Nosotros tratando de generar propuestas para acompañar a ese equipo que al nivel local es el primer lugar donde son las mujeres. Está bien, porque ¿no? si no parece que solamente en Santa Fe Capital pueden ir las mujeres que necesiten ayuda, ¿no? ¿Cuántas localidades y pueblos en donde... Tal cual, tenemos es muy diversa Santa Fe, diversa en cantidad de población, en la dimensión que tienen los estados locales, en la base productiva, por lo tanto también de eso hay manifestaciones en lo social, en lo político, las distancias, la conectividad, la geografía, o sea, tenemos una provincia muy diversa. En esa diversidad nosotros tenemos una responsabilidad desde este segundo nivel de intervención, que es justamente tratar de ubicar a nivel regional y local cuáles son las particularidades en las que se manifiesta la violencia,
¿Por qué en algunos lugares con con zonas menos urbanizadas hay determinados delitos? ¿Por qué donde hay una producción vinculada al puerto hay determinados delitos? ¿Por qué en algunos donde hay experiencias deportivas, turísticas como los rallies, hay determinadas manifestaciones de violencia? Es decir, nuestra tarea es colaborar con los estados locales a que potencien sus abordajes en relación a la violencia. Eso es una de las tareas. Sí. Por otro lado, es juntar a los distintos actores del Estado y de los poderes del Estado que puedan coordinar los recursos que hay en cada región. Claro. De eso se trató el Consejo Provincial este año y los consejos locales regionales que armamos y que funcionaron 2 veces en el año, es decir, que fuimos, por ejemplo, a Reconquista y a Las Toscas, sí, a San Cristóbal y a Rafaela, a Venado Tuerto y a Firmat, para poder juntar ahí estos distintos poderes del Estado que tenemos responsabilidad y donde también invitamos a las organizaciones, ¿no? Ese fue como otro dato importante para nosotros, otra decisión, los consejos para la prevención y asistencia de las violencias, que nos dan como resultado toda una serie de propuestas que se hacen en esos consejos, que hoy son esta campaña que llevamos adelante que se llama Libres de Violencias, ¿no? Pero la lectura es que es un año donde bajaron al día de hoy la cantidad de femicidios en la provincia de Santa Fe, pero sí, estamos en una etapa del año donde en general los delitos vinculados a los homicidios y demás crece. Sí. Ahí hay factores, los analistas especializados que tienen que ver hasta te diría con el clima, con el tipo con los consumos de distintas sustancias que se agudizan en el último trimestre del año, ¿no? Al día de hoy hay menos femicidios, nosotros estamos preparadas para abordar las situaciones cuando se dan estos femicidios, a ver, bueno, ¿qué pasó? ¿Hubo denuncias previas? ¿No hubo denuncias previas? Si hubo denuncia previa, ¿por qué? Claro. Si había una medida tomada por la justicia y si falló en el monitoreo de esa medida. Por un lado, en un protocolo que hicimos para esas situaciones y por otro lado, obviamente, preparando todos los resortes para no tener que llegar a esa situación. Claro, claro. Sí, porque viste que la mujer víctima de violencia de género se siente muy sola y no sabe qué hacer, a dónde ir. Y también hay que decir que a veces, por más que se activen ciertos mecanismos a los que vos haces referencia, como esto que decís, bueno, en las distintas localidades, que estén preparados, que haya un equipo al que, bueno, uno pueda recurrir y también está el tema de la justicia, ¿no? Porque a veces se toman todas esas medidas, pero cuando la mujer llega a la justicia se encuentra con que a este hombre le dan una medida de distancia, y a ella, no sé, en algunos casos le dan un botón de antipánico, pero no, pareciera que no es suficiente, ¿no? Sí, yo creo que si bien puede resultar demasiado a largo plazo o poco concreto, pero la clave está en cómo construimos relaciones que cuando tienen conflicto no se expresen de manera violenta. Esto no solamente en el caso de las mujeres, sino en el caso de cualquier ciudadano o ciudadana que busca resolver un conflicto que no sea de manera violenta. Si a eso vos le agregas un estado de sometimiento desde hace un montón de años que tenemos las mujeres, la combinación es bastante peligrosa para nosotras, ¿no? Yo sí apuesto, por un lado, a dispositivos de prevención. Por ejemplo, en Uruguay, que estuve hace poquito en una conferencia regional que se hizo sobre el tema de mujeres, utilizan la tobillera. Primero, en el agresor. Primero cambia el paradigma, quien observa. Claro, porque si no parece que la víctima es siempre la que es observada y revictimizada. Y la que tiene que seguir cuidándose. ¿No? Sobre 800 tobilleras entregadas, no hubo ni un solo caso de estas personas con tobillera que intentaran romper el cerco que les da la justicia para el uso de esa tobillera. Punto 1, es decir, dispositivos electrónicos. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad, en esto también el Ministerio está trabajando con el Ministerio de Seguridad de Nación para ir diseñando una política de este dispositivo electrónico con los agresores. ¿Qué pasa? No en todos los lugares tener la tecnología para eso. Ahí es donde, desde mi punto de vista, entran en juego los niveles locales y los dispositivos comunitarios. Claro. Es decir, ¿hasta dónde necesitamos penetrar a nivel barrial,
en el casa a casa para que el que escucha un grito por primera vez pueda acercarse a un lugar y en todo caso acercar una opción. Los mecanismos que en otros países, como si mal no recuerdo Perú o Paraguay, las mujeres tocaban una campanita en el barrio cuando tenían alguna situación de violencia y alertaban a sus vecinas. Claro. Por ejemplo, y alguna de ellas llamaba a la policía o algo así. Por ejemplo, es decir, creo que es necesario un fuerte trabajo cultural, un fuerte trabajo en analizar desde la perspectiva de género la seguridad, y ahí es donde entra esta cuestión de los dispositivos, y fortalecer abajo en el territorio, en esos vasos comunicantes que hay en cualquier comunidad, y laburar también ahí prevención, ¿no? Gaby, te voy a invitar a que veamos el video, vamos a verlo mientras charlamos un poquito. Ahí estamos, que vos hacías referencia que se hizo, que se llama... No me muero más por vos. No me muero más por vos, exactamente. Que bueno, tiene que ver con esto del empoderamiento de la mujer, ¿no es cierto? Porque como una mujer como que va apartando y empoderándose para, siempre tenemos que decir que se puede hacer la denuncia, obviamente, que hay que llamar al 144 para ser asesoradas en caso de víctima de violencia de género, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? No me pidas más perdón, no me muero más por vos, ¿eh? Sí, y poder salir de este lugar donde muchas veces nos ponen, o las instituciones, o nos ponen también estos patrones culturales afianzados y tan ortodoxos, que es que cortarnos los lazos sociales, claro, aislarnos. Estamos solas, que no podemos si no es al lado de este agresor. Bien, claro. Así que bueno, se trata de eso esta campaña. También otra cuestión que tiene la campaña es que todas las actividades que estamos haciendo de norte a sur, de este a oeste en la provincia, surgieron de los consejos regionales. Está bien. Esto que te comentaba hace un ratito, ¿no? Es decir, que uno dice consejos y parece que fueran reuniones y reuniones y reuniones. En realidad, muchas de las actividades que van a ver por Twitter, por Facebook, surgieron de estas reuniones que hicimos en las regiones, así que está bueno. Gaby, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias como a siempre, ustedes por estar aquí. No. Nos vamos a la pausa aquí en Había una vez una mujer. Enseguida venimos, no se vayan. Bueno, continuamos en el living de Había una vez una mujer. Está con nosotros aquí nuevamente visitándonos Alicia Gutiérrez, que es diputada provincial. Le damos otra vez la bienvenida. Gracias, Alicia, por haber venido. No, gracias a vos, Gabriela. Bueno, algunos temas para charlar. Estamos sobre el final del año, podríamos decir, al menos desde lo legislativo también lo es. Así que se ha hablado en los últimos tiempos, y lo hemos tratado aquí en nuestro programa, a esta importancia que tiene que se pueda aprobar una ley de paridad en nuestra provincia de Santa Fe, digamos, que sería muy interesante. Y hemos hablado muchas veces contigo de este tema, de cómo las mujeres, qué esfuerzo es acceder a los lugares de poder y demás, ¿no es cierto? Bueno, no es un tema nuevo, aunque algunos quieran aparecerlo o hacerlo aparecer como nuevo. Es más, en la Constitución Nacional ya está incorporado el tema de la igualdad de oportunidades reales entre varones y mujeres, y todos los tratados internacionales y convenciones que ha firmado Argentina incluyen, inclusive la CEDAW ahora recomienda a la Argentina legislar y desde el Ejecutivo toda una serie de medidas que tienen que ver con el aborto, con la violencia hacia las mujeres, o sea, cuestiones que Argentina no ha cumplimentado aún, y que se ven reflejados en las cifras escalofriantes, por ejemplo, de los femicidios, en las cifras importantes con respecto a los abortos, y el incumplimiento por parte de muchísimas provincias del protocolo de atención para los abortos no punibles, y una serie de medidas que hacen a la protección de las niñas, niños, adolescentes y sobre todo de las mujeres, porque
generalmente se trata de hacer de un solo paquete, ¿no? Niñas, niños, adolescentes y mujeres. No, las mujeres tenemos derechos que hacen muy importantes. Somos más de la mitad de la población, no somos una minoría a la cual hay que proteger o cuidar, etcétera. En las minorías, por ejemplo, cuando uno habla de discapacidad, ahí hay mujeres también. Cuando uno habla de la diversidad sexual, ahí hay también mujeres. O sea, somos el 50% de la población, no somos una minoría. Es más, a veces somos más que los varones, pero no, digamos, lo que pretendemos es la igualdad, ni mejor ni peor, sino poder acceder a nuestros derechos. Y la Constitución nos garantiza, pero efectivamente estos derechos no se cumplen. Entonces, ¿cómo hacer para que la igualdad sea efectiva con la paridad en los cargos legislativos, la paridad en los sindicatos, en la justicia, etcétera? Porque vemos las grandes dificultades que hay y vemos cuadros, ¿no? Cuadros que recuerdo cuando el presidente Macri citó a todos los ministros de gobiernos o representantes de cada uno de los gobiernos provinciales para discutir el voto electrónico y las reformas electorales, y la foto era él y absolutamente todos varones, no había ni una sola mujer. Y siguió siendo así. Y como ese tema, un montón, que uno, hay una organización internacional que se llama GIQUAL, que es para cambiemos la foto que signifique que la presencia efectiva y paritaria de las mujeres en esos lugares. Claro, porque el 30% ha terminado siendo un tope en realidad, ¿no es cierto? Sí, pero en algunos lugares ni siquiera el 30%, porque si no, veamos lo que pasa en el Ejecutivo Nacional, en el Ejecutivo Provincial también, en los municipios, en las comunas. Bueno, pero fíjate que hay un discurso que dice, bueno, pero ¿por qué no se lo ganan por mérito? El tema de la meritocracia es, no todos partimos en igualdad de condiciones. A las mujeres se nos exige absolutamente el doble, no estamos en los lugares donde se digitan las listas o de donde se arman las listas, se aplican leyes que son que nos perjudican absolutamente, como las actuales leyes electorales. Entonces la misma Constitución garantiza medidas de acción positiva, como la del cupo, que es absolutamente circunstancial, pero nosotros no avanzamos, se siguió transformando en un techo, pero no por una decisión personal, sino por los obstáculos que se nos ponen para poder acceder a esos lugares. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de la reforma constitucional, también se está buscando que esto tenga una mirada de género, ¿no es cierto?, que con la importancia que esto significa, porque vos señalabas un montón de debates que Argentina todavía se debe, como lo que decíamos, el tema del aborto, el tema de paridad, etcétera, ¿no? Bueno, si reformamos nuestra Constitución, ¿cómo hacer para que también tenga mirada de género, ¿no? Bueno, yo creo que la única manera de poder cumplir con los derechos de las mujeres, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, y garantizarlos mediante una Constitución es en un Estado laico. Santa Fe es la única provincia que tiene una religión oficial, y eso hace también que sea un obstáculo, ¿no es cierto? Nosotros creemos que el Estado debe ser laico, no profesar ninguna religión y mantener absolutamente ninguna religión. Tienen que tener todas iguales derechos, derecho a profesar una religión o a no profesar ninguna. Y por otro lado, creo que estos derechos se van a poder concretar en un Estado que realmente le ponga énfasis a utilizar los presupuestos necesarios, económicos necesarios para las políticas que tienen que ver con la prevención y la erradicación de la violencia hacia la mujer. Y la verdad que no se logra.
no se logra a nivel nacional, tampoco a nivel provincial, y eso nos preocupa. Claro. Y también, bueno, quería pedirte una mirada de esto que ha ocurrido. Estuvimos hablando en el primer bloque del tema de violencia de género con la subsecretaria de Políticas de Género provincial, pero quería pedirte a vos también una mirada de lo que ha ocurrido en este año. Yo decía que ha sido un año en donde las mujeres se han manifestado, han ido a la plaza a reclamar sus derechos, lo que decíamos ese miércoles negro, ¿no es cierto? Pero bueno, parece que los femicidios siguen estando. Sí, porque las mujeres nos hemos empoderado de nuestros derechos, tomamos conciencia, o por lo menos grandes sectores de mujeres, de todos los sectores sociales, y han salido a la calle y han salido a reclamar y han salido también a denunciar a quienes, las hacen objeto de violencia, y eso no es fácilmente tolerable por los varones, hijos del patriarcado, de una sociedad sumamente machista que no tolera esto. Entonces tenemos que seguir formando a los niños desde pequeños con una mirada, una perspectiva de género desde la ESI, o sea, la educación sexual integral, así que somos iguales en derechos, que tenemos iguales derechos, no hacerlos objeto de violencia, o sea, todo eso, y además, por supuesto, el del trabajo que se debe tener con ellos en el hogar, como nos criamos a nuestras hijas y a nuestros hijos varones también, ¿no es cierto? Claro. Alicia, por último, consultarte acerca, vos decías, también nos estamos debiendo el debate del derecho al aborto, en qué instancia nos encontramos en Argentina. Además, vos presidís también las mujeres parlamentarias. La red de mujeres parlamentarias de las Américas. Lamentablemente se ha postergado ese debate, si bien seguimos en la campaña nacional por el derecho al aborto seguro y gratuito. Hay un parate, hubo este año de que este proyecto no se trató en la Cámara de Diputados ni de Senadores de la Nación, y esperemos que el año próximo se dé lugar al debate, por lo menos a debatir en la conformación que tenga la Cámara este tema. Creo que las mujeres siguen muriendo, las mujeres siguen padeciendo la falta de derechos y bueno, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y esto es muy importante. Creo que sería un paso adelante que tendríamos que llevar, ya que hay inclusive provincias donde no se lleva o no se efectiviza el derecho al aborto no punible. Y bueno, cuesta mucho avanzar en ese sentido. Alicia, muchas gracias, como siempre. Gracias por haber venido. Enseguida venimos con más Había una vez una mujer. Bueno, continuamos en Había una vez una mujer. Estamos con el diputado provincial Jorge Gen, que nos visita otra vez en nuestro programa. Jorge, bienvenido, como siempre. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, gracias a vos. Bueno, con un proyecto, en este caso, que se ha presentado de su autoría, que tiene que ver con lo que se denominaría el abogado del niño. Traemos este tema a colación después de lo mucho que se ha hablado del caso de este chiquito de tan solo 6 años que fallece cuando es matado a golpes, literalmente, por los adultos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a ver, ¿de qué se trata este proyecto y cuál es el estado parlamentario en todo caso? No, a ver, en realidad tiene que ver fundamentalmente con que, bueno, siempre hay declaraciones internacionales, reformas del Código Civil y Comercial, que hablan de que el niño ya no es más un objeto que hay que proteger, sino es sujeto de derecho y que debe ser oído y que tiene derecho a la defensa procesal. Pues existen millones de situaciones donde los jueces tienen la sensación de que la pregunta ¿quién defiende a este chico? No puede ser contestada, porque los intereses, lo de los padres, cuando los hay, no siempre coincide con el interés del chico, ya sea porque hay peleas que lo utilizan como botín de guerra, ya sea porque hay una cuestión de adopción. Lograr el estado de adoptabilidad, aquel que permite tomar la decisión, hay una serie de acciones que son procesales, que a veces no se toman, y que demoran 2, 3, 4, 5 años. Mucho tiempo. ¿Sabes lo que significa esto? Un chico tener 8, o 12, o 13, o 14, se le fue la niñez. Entonces,
lo que pensamos en función de haber hablado con los jueces de menores de Santa Fe, con los jueces menores de Rosario, con los colegios de abogados de Rosario y de Santa Fe, es que crear una figura de un abogado que se prepare para su cliente, que no solamente sea un abogado, sino un abogado formado en función de empatizar con esa íntima necesidad de un chico que muchas veces tiene violencia familiar y que muchas veces la violencia también tiene que ver con lo estructural, porque no tener una escuela es también una forma de violencia. No acceder a un sistema de salud también es una forma de violencia. Entonces, hemos pensado en un marco normativo con listas del Colegio de Abogados, con abogados que tengan que ver con esto, y con las facultades del juez de determinar en qué casos es necesario. ¿Corresponde o no? Y en qué casos no. Bien. También hay que decirlo, porque no siempre es necesario un abogado del niño. Eso lo determinaría el juez. Lo determinaría el juez, porque digo, también puede ser que un chico se lo rete y diga, lo voy a llamar a mi abogado. Claro, digo, en esto, por decir una... Y se dan situaciones que pueden ser raras, pero como por ejemplo que una madre lo acompañe al estudio jurídico, porque el chico es menor. Claro. Y el chico va a su abogado y lo espera en la puerta, y el abogado que va a saber cómo hacerlo para decir, bueno, vos qué querés en este momento, a ver qué te pasa. Y después decir, bueno, mi cliente piensa esto, esto y esto, ¿no? Entonces, la verdad que responde a un bache, porque hoy ahí tenemos un nuevo código, que es el Código Civil, que es la reforma del Código Civil y Comercial, que habla del derecho a la defensa procesal propia del niño, niña y adolescente. El proyecto no es de abogado del niño exactamente, es más, pues son personas en situación de vulnerabilidad. También pasa igual con la persona la que denominamos insano. La patología psiquiátrica, también, la ley dice exactamente lo mismo. Dice, son sujetos de derecho y en la medida de lo posible deben ser oídos con abogados. Entonces pensamos en listados diferenciados, lógicamente, al respecto, pero entendemos que es una herramienta más, como muchas otras, para defender el derecho del menor. Claro, esto también va en el ámbito privado, digamos, o sea, por ejemplo, no solamente los chicos que pueden estar en un riesgo social en donde terminan en la subsecretaría del menor o demás, sino también en el ámbito privado doméstico, común, digamos, en donde alguien exactamente. quiere ser defendido. A ver, las vulneraciones de los derechos del menor se dan en todos lugares, se dan en sectores social bajos, digamos, donde el Estado quizás está presente en menor, digamos, con menor volumen, y en otros donde esto no ocurre. De hecho, en la cotidianeidad de las separaciones, de matrimonios que quieren a sus hijos, se olvidan de todo cuando empiezan en los egos, lastimados de los maridos, mujeres. Sí, que muchas veces los chicos terminan presos de situaciones de pelea entre dos personas adultas. Soy abogado y ejercía la profesión, y no podía creer cómo personas que querían tanto a su hijo no se daban cuenta de que estaban en juego cuestiones simbólicas de lo que yo merezco o no merezco, y en el fondo el chico diciendo, por favor, no aguanto más. Sí, o que no se le pregunta al niño qué es lo que él quiere en definitiva, porque a lo mejor se considera que no lo puede expresar. Pero es en la adopción, Gabriela, donde más se nota esto. En el tema adopción, una vez un juez, cuando me mostró una foto, un dibujo de un chico, dice, mira, ese chico una vez con 9 años, hoy está adoptado, conozco a los padres en Rosario, pidió para hablar con el juez. Dice, señor juez, quiero hablar con usted. Sí, se sentó. Y dijo, ¿cuánto falta para que yo pueda tener padres? Claro. Y el juez le dijo, un tiempito. Le dijo, señor juez, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Le dijo, 9 años. Claro. La percepción del tiempo. Claro. ¿Cuánto es un tiempito? ¿Cuánto es un tiempito para un nene de 9 años, 10, 11 o 12? No jodamos. Que está viviendo además quién sabe qué situación, ¿no es cierto? Ni que hablar. Bueno, lo que veíamos de este chico de 6 años, por ejemplo, que estaba, decían, con la familia ampliada, pero es una situación muy riesgosa en realidad, ¿no es cierto? Porque no termina de ser una definición. ¿El chico que falleció? Claro, exactamente. Sí, ahí en realidad digamos, los jueces de familia hacen un control de legalidad, digamos. Miran si la decisión que sugiere la subsecretaría es correcta o no correcta. La subsecretaría había sugerido que no esté con los padres. Claro. Y le habían dado, tengo entendido, a la abuela la tenencia del menor. Sí. Que
que ocurrió según dicen, pero acá ahí fallan los controles. Sí. De estos temas hay que hablar. Estos son los temas de vulneración de derechos que tenemos que trabajar y que nos tiene que movilizar en el fondo, porque hay millones de cosas que se están haciendo mal, y vos decís, pero de mi gobierno, sí, de mi gobierno, y en los tiempos de que mi gestión, como dicen, sí, ¿y qué importa eso? Porque parece que todos se juegan cuestiones que están relacionadas con nuestras banderas. Digo, esto es un tema muy grave, ¿quién Gabriela, necesita ser defendido? y hay que ver cómo se hace, porque muchas veces esos menores no tienen quienes los defiendan, quienes piensen en ellos, realmente en ellos y solamente en ellos. En este caso estamos hablando de algo que nos avergüenza a todos. Yo quiero decirte, y de la forma más clara posible, que siento vergüenza con lo que pasó. No sé si esto es el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo al cual pertenezco ahora, o el Poder Ejecutivo al cual pertenecí. Digo, ahí en la Subsecretaría del Menor, está todo por hacer, hay mucho para hacer y nos interpela a todos, no desde el lugar de que hiciste vos o qué sé yo, sino de un compromiso de que estas cosas no pueden volver a ocurrir. Es cierto que en algunos casos cuando tiene la abuela dice, bueno, pero ya está mejor, los padres, deja de tomar y lo dejan un rato, pero digamos, según tengo entendido, la responsabilidad era de la abuela, pero no había control por parte del Ejecutivo, en este caso de la Subsecretaría. Muchas gracias por haber venido. No, a vos por el espacio. Muy bien, estamos en el final de Había una vez una mujer. Les cuento, como siempre, tenemos nuestro Facebook, Había una vez una mujer. Allí ustedes encuentran todos nuestros programas anteriores o nos escriben habiaunavezunamujer@gmail.com o nos llaman al 0342 155 1199 44. Muchísimas gracias, como siempre.